En una pequeña cafetería de Buenos Aires, el año era 1995, 30 años después de la muerte oficial de Ernesto Che Guevara en Bolivia. El lugar estaba lleno del aroma a café recién molido y el murmullo constante de conversaciones porteñas. Entre las mesas de madera gastada, un hombre de unos 60 años, cabello canoso y barba descuidada, se sentaba solo en una esquina, leyendo un ejemplar amarillento del diario Clarín. Sus ojos, profundos y penetrantes, parecían cargar el peso de 1000 historias no contadas. Vestía una camisa de algodón blanca, pantalones de mezclilla desgastados y botas de cuero que habían conocido muchos caminos. Lo que más llamaba la atención era una pequeña cicatriz en su frente, apenas visible bajo algunos mechones de cabello gris. El hombre pidió su tercer café del día, un cortado doble, y cuando la mesera se acercó, ella notó algo familiar en sus facciones, algo que la hizo detenerse un momento más de lo necesario. «¿Usted no es?», comenzó a preguntar, pero el hombre simplemente sonrió y negó con la cabeza. «Solo soy un viejo que lee el diario, señorita», respondió con una voz ronca que parecía haber gritado consignas revolucionarias en otra vida. La mesera se alejó, pero no pudo sacudirse la sensación de que había visto esa cara antes, no en persona, sino en los libros de historia, en las camisetas de los estudiantes universitarios, en los murales de los barrios populares. El café se llamaba El Rincón del Tango y estaba ubicado en el barrio de San Telmo, donde las calles empedradas guardaban secretos de épocas pasadas. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de Carlos Gardel, Evita Perón y otros íconos argentinos. En una esquina, un viejo bandoneón descansaba sobre una silla, esperando las manos expertas que lo harían suspirar melodías nostálgicas durante las noches de milonga. El hombre que se hacía llamar Eduardo Martínez había elegido este lugar precisamente por su anonimato, por la posibilidad de perderse entre turistas y locales sin despertar sospechas. Llevaba 3 meses frecuentando el café, siempre a la misma hora, siempre pidiendo lo mismo, siempre leyendo periódicos de diferentes países latinoamericanos que compraba en el kiosco de la esquina. Su rutina era meticulosa. Llegaba a las 3 de la tarde, se sentaba en la mesa del rincón que le daba vista a la puerta principal y a la ventana que daba a la calle Defensa. Pedía su cortado doble sin azúcar y leía durante exactamente 2 horas. Los otros clientes habituales ya se habían acostumbrado a su presencia silenciosa, pero nadie sabía realmente quién era o de dónde venía. La mesera, una joven de 25 años llamada Lucía, estudiaba historia en la Universidad de Buenos Aires y trabajaba en el café para costear sus estudios. Su tesis de grado versaba sobre los movimientos revolucionarios latinoamericanos del siglo XX y había pasado meses estudiando la vida y obra del Che Guevara. Por eso, cuando vio por primera vez a Eduardo, algo en su interior se agitó. No era solo el parecido físico, que podría ser casualidad, sino algo más sutil, la forma en que sostenía el periódico, como si cada noticia fuera una pieza de un rompecabezas geopolítico más amplio, la manera en que sus ojos se movían por el texto, no solo leyendo sino analizando, la expresión de su rostro cuando encontraba noticias sobre conflictos sociales o injusticias, una mezcla de tristeza y determinación que parecía venir de muy adentro. Lucía había intentado en varias ocasiones entablar conversación con él, pero Eduardo siempre respondía con cortesía, pero manteniendo la distancia. Hablaba con un acento que ella no podía ubicar completamente. Tenía la cadencia argentina, pero con inflexiones que sugerían años vividos en otros países, como si su español hubiera sido moldeado por múltiples geografías.
Una tarde de abril, cuando las hojas comenzaban a cambiar de color y el aire porteño adquiría esa calidad dorada del otoño, Eduardo llegó al café con un aspecto diferente. Parecía más cansado de lo usual, y en lugar de su habitual periódico, llevaba un cuaderno de cuero gastado que abrió sobre la mesa. Lucía, desde la barra, observó cómo comenzaba a escribir con una letra pequeña y cuidadosa. Durante los siguientes días, la rutina cambió. Eduardo seguía llegando a la misma hora, pero ahora alternaba entre leer periódicos y escribir en su cuaderno. A veces se detenía, miraba por la ventana hacia la calle y parecía perderse en recuerdos que sólo él conocía. En una ocasión, Lucía alcanzó a ver una página del cuaderno cuando Eduardo fue al baño. Estaba llena de nombres, fechas y lugares que le resultaron familiares de sus estudios universitarios. Vio referencias a la Sierra Maestra, al Congo, a Bolivia, nombres como Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, Tamara Bunke. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Era posible que este hombre fuera quien ella sospechaba? ¿O simplemente era alguien obsesionado con la historia revolucionaria latinoamericana? La respuesta llegó una tarde lluviosa de mayo. Eduardo había terminado su café y se preparaba para irse cuando se dio cuenta de que había olvidado su cuaderno sobre la mesa. Lucía lo tomó y corrió tras él, alcanzándolo en la puerta. «Señor, su cuaderno», le dijo. Eduardo se volvió y por primera vez en 3 meses la miró directamente a los ojos. «Gracias, Lucía», respondió, y ella se sorprendió al escuchar su nombre en labios de alguien a quien nunca se lo había dicho. «¿Cómo sabe mi nombre?», preguntó. Eduardo sonrió con una mezcla de tristeza y ternura. «Porque he estado observándote tanto como tú me has estado observando a mí. Sé que estudias historia, sé que escribes sobre revoluciones y sé que tienes preguntas que te queman por dentro». Lucía sintió que el mundo se detenía a su alrededor. «¿Quién es usted realmente?», susurró. Eduardo miró hacia la calle, donde la lluvia comenzaba a arreciar, y luego volvió a mirarla. «Soy alguien que ha vivido muchas vidas, niña. Alguien que ha visto nacer y morir sueños, que ha caminado por montañas y selvas buscando un mundo mejor. Pero oficialmente soy solo Eduardo Martínez, un viejo que lee el diario en un café de San Telmo». Y con esas palabras se perdió en la lluvia porteña, dejando a Lucía con más preguntas que respuestas, y con la certeza de que acababa de encontrarse con alguien extraordinario. El hombre que se hacía llamar Eduardo Martínez recordaba vívidamente su infancia en Rosario. Nacido en una familia de clase media, había crecido entre libros de medicina y conversaciones políticas que se extendían hasta altas horas de la madrugada. Su padre, Ernesto Guevara Lynch, era un hombre de convicciones firmes, ingeniero civil de profesión, pero revolucionario de corazón. Su madre, Celia de la Serna, provenía de una familia aristocrática que había perdido gran parte de su fortuna, pero conservaba su amor por la literatura y las artes. Eduardo recordaba las tardes de domingo cuando su madre le leía poemas de García Lorca y Neruda, mientras el aroma del asado argentino se filtraba desde el patio trasero, donde su padre discutía con los vecinos sobre la situación política del país. El asma que lo aquejaba desde pequeño lo había convertido en un observador silencioso, un niño que prefería los libros a los juegos físicos, aunque, cuando sus pulmones se lo permitían, jugaba al rugby con una pasión que sorprendía a todos. En esas tardes de invierno rosarino, cuando la humedad del río Paraná se hacía sentir en sus bronquios, Eduardo desarrolló una capacidad única para la introspección y el análisis, cualidades que más tarde definirían su carácter revolucionario. Su habitación estaba llena de mapas del mundo,
libros de aventuras y biografías de grandes hombres de la historia. Soñaba con conocer lugares lejanos, con entender las injusticias del mundo y de alguna manera contribuir a cambiarlas. La casa familiar en la calle Entre Ríos, número 480, era un hervidero de actividad intelectual y política. Los padres de Eduardo habían convertido su hogar en un punto de encuentro para intelectuales, artistas y políticos progresistas de Rosario. Los viernes por la noche, el salón principal se llenaba de humo de cigarrillos y conversaciones apasionadas sobre la situación nacional e internacional. Eduardo, desde los 8 años, tenía permiso para quedarse escuchando estas tertulias hasta las 10 de la noche, momento en que su madre lo enviaba a la cama con un beso en la frente y la promesa de que al día siguiente le contaría los puntos más importantes de la discusión. Fue en esas reuniones donde Eduardo escuchó por primera vez sobre la Guerra Civil Española, sobre la lucha de los republicanos contra el fascismo de Franco, sobre los voluntarios internacionales que habían dado su vida por defender la democracia en tierras lejanas. Su padre, Ernesto Lynch, había intentado viajar a España para unirse a las brigadas internacionales, pero las responsabilidades familiares y la oposición de Celia lo habían disuadido. Sin embargo, la Casa Guevara se convirtió en centro de recaudación de fondos para la República Española, y Eduardo creció viendo cómo sus padres organizaban rifas, cenas benéficas y colectas para enviar dinero y medicinas a los combatientes republicanos. El asma de Eduardo era más que una simple enfermedad respiratoria. Era una condición que definía gran parte de su experiencia infantil y que moldearía su carácter para toda la vida. Las crisis asmáticas llegaban sin previo aviso, especialmente durante los cambios de estación o cuando el río Paraná traía humedad excesiva a la ciudad. Durante estos episodios, Eduardo se veía obligado a permanecer en cama, luchando por cada bocanada de aire, sintiendo cómo sus pulmones se cerraban y su respiración se convertía en un silbido desesperado. Su madre, Celia, se convertía entonces en su enfermera personal, aplicándole compresas calientes en el pecho, preparándole infusiones de eucalipto y leyéndole durante horas para distraerlo del sufrimiento. Fue durante estas largas convalecencias cuando Eduardo desarrolló su amor por la lectura y su capacidad de concentración extraordinaria. Devoraba libros de aventuras. Las novelas de Julio Verne lo transportaban a mundancias submarinas y viajes al centro de la Tierra. Las historias de Emilio Salgari lo llevaban a navegar con Sandokan por los mares de Malasia. Los relatos de Jack London lo sumergían en la naturaleza salvaje de Alaska. Pero también leía biografías de grandes hombres de la historia: Napoleón, Bolívar, San Martín, Lincoln. Cada biografía era una lección sobre cómo los individuos excepcionales podían cambiar el curso de la historia a través de su voluntad y determinación. La relación de Eduardo con su hermano menor, Roberto, era compleja y profunda. Roberto era todo lo que Eduardo no podía ser debido a su asma. Atlético, extrovertido, popular entre sus compañeros de escuela. Mientras Eduardo pasaba las tardes leyendo, Roberto jugaba al fútbol en la calle con los otros niños del barrio. Sin embargo, entre los hermanos existía una complicidad especial. Roberto se había convertido en los ojos y oídos de Eduardo en el mundo exterior, contándole cada tarde las aventuras del día, los chismes del barrio, las travesuras de los otros chicos. A cambio, Eduardo le contaba las historias que leía, transformando los relatos de libros en aventuras emocionantes que mantenían a Roberto pegado a su cama durante horas. Los fines de semana,
Cuando el asma de Eduardo estaba controlada, los hermanos exploraban juntos los alrededores de Rosario. Caminaban hasta el río Paraná, donde Eduardo observaba los barcos que llegaban desde Buenos Aires cargados de mercancías y pasajeros, y soñaba con subirse a uno de ellos para conocer el mundo. Roberto pescaba, mientras Eduardo escribía en un cuaderno sus primeras reflexiones sobre la vida, la naturaleza y la sociedad. Ya desde niño, Eduardo mostraba una tendencia a analizar todo lo que veía, a buscar las causas profundas de los fenómenos que observaba. La educación formal de Eduardo transcurrió en el Colegio Nacional de Rosario, una institución prestigiosa que atraía a los hijos de las familias más acomodadas de la ciudad. Allí, Eduardo se destacó rápidamente por su inteligencia y su capacidad de análisis, pero también por su carácter rebelde y su tendencia a cuestionar la autoridad. Sus profesores lo describían como un estudiante brillante, pero problemático, capaz de obtener las mejores calificaciones, pero también de desafiar abiertamente las enseñanzas que consideraba incorrectas o injustas. En las clases de historia, Eduardo constantemente levantaba la mano para señalar las contradicciones en la versión oficial de los acontecimientos, especialmente cuando se trataba de la conquista de América o de las guerras de independencia. «Profesor», decía con su voz aún infantil, pero ya cargada de convicción, ¿por qué siempre estudiamos la historia desde el punto de vista de los vencedores? ¿Qué pensaban los indígenas cuando llegaron los españoles? ¿Qué sentían los esclavos africanos cuando los trajeron a América? Estas preguntas incomodaban a sus maestros, pero fascinaban a sus compañeros, que comenzaron a ver en Eduardo a un líder intelectual natural. Durante los recreos, se formaban pequeños grupos alrededor de él, mientras explicaba sus teorías sobre la injusticia social o relataba episodios de la historia mundial que había leído en sus libros. Su popularidad no se basaba en el carisma tradicional de los líderes estudiantiles, sino en su capacidad de hacer pensar a los demás, de abrir sus mentes a perspectivas que nunca habían considerado. Los años universitarios en Buenos Aires marcaron un antes y un después en la vida de Eduardo. Estudiaba medicina en la Universidad del Salvador, pero su verdadera educación ocurría en las calles, en las librerías de viejo de la calle Corrientes, en los cafés donde se reunían estudiantes e intelectuales para debatir sobre el futuro de América Latina. Era 1947 cuando comenzó sus estudios, y Argentina vivía los primeros años del peronismo. Eduardo observaba con fascinación y cierto escepticismo las transformaciones sociales que ocurrían a su alrededor. Veía cómo las clases trabajadoras accedían por primera vez a derechos que antes les habían sido negados, pero también percibía las contradicciones de un sistema que, aunque progresista en muchos aspectos, mantenía estructuras de poder que él consideraba obsoletas. Durante sus prácticas médicas en el Hospital de Clínicas, Eduardo se enfrentó por primera vez con la pobreza extrema de manera directa y personal. Atendía a pacientes que llegaban desde las villas miseria con enfermedades que podrían haberse prevenido fácilmente con mejores condiciones de vida. Niños desnutridos, ancianos sin acceso a medicamentos básicos, madres que no podían alimentar a sus hijos. Cada caso era una lección sobre las desigualdades estructurales de la sociedad argentina y latinoamericana. Era en esos momentos, con el estetoscopio en las manos y la mirada fija en los ojos de sus pacientes, cuando Eduardo comenzó a entender que la medicina individual no era suficiente para curar los males de la sociedad. Se necesitaba una medicina social, una revolución que atacara las causas profundas de la enfermedad y la pobreza.
La pensión donde vivía Eduardo en Buenos Aires estaba ubicada en el barrio de Valvanera, a pocas cuadras de la Facultad de Medicina. Era un edificio de 3 pisos construido a principios del siglo XX, con pasillos largos y estrechos que olían a humedad y desinfectante. Su habitación era pequeña y espartana. Una cama individual, un escritorio de madera, una silla, un armario y una ventana que daba a un patio interior, donde las mujeres tendían la ropa y los niños jugaban hasta altas horas de la noche. Eduardo había decorado las paredes con mapas de América Latina, fotografías de sus padres y hermanos, y recortes de periódicos sobre eventos políticos importantes. En el escritorio siempre había libros abiertos, textos de medicina, pero también obras de Marx, Engels, Lenin y biografías de revolucionarios latinoamericanos como Bolívar y San Martín. Sus compañeros de pensión lo consideraban un estudiante serio, pero extraño, alguien que prefería leer sobre política antes que salir a bailar tango o perseguir muchachas por las calles de Buenos Aires. Sin embargo, Eduardo había encontrado su tribu en los cafés de la calle Corrientes, donde se reunía regularmente con otros estudiantes universitarios para discutir sobre filosofía, política y literatura. El Café La Paz se había convertido en el cuartel general intelectual de Eduardo y sus amigos. Ubicado en la esquina de Corrientes y Callao, era un lugar bohemio frecuentado por escritores, artistas, estudiantes y políticos de izquierda. Las mesas de mármol blanco estaban siempre cubiertas de periódicos, libros y cuadernos llenos de notas. El humo de los cigarrillos creaba una atmósfera densa que parecía propicia para las grandes discusiones filosóficas. Eduardo tenía su mesa favorita, cerca de la ventana que daba a Corrientes, desde donde podía observar el movimiento constante de la avenida más cultural de Buenos Aires. Allí pasaba horas debatiendo con sus amigos sobre los acontecimientos mundiales. La Guerra Fría que comenzaba a dividir el mundo en 2 bloques. La Revolución China de Mao Zedong, la independencia de la India bajo el liderazgo de Gandhi, la creación del Estado de Israel. Cada evento internacional era analizado desde múltiples perspectivas, buscando entender las fuerzas económicas y políticas que movían la historia mundial. Eduardo se destacaba en estos debates por su capacidad de síntesis y por su habilidad para conectar eventos aparentemente dispares en patrones más amplios de dominación y resistencia. Las prácticas médicas en el Hospital de Clínicas fueron una experiencia transformadora para Eduardo. El hospital, ubicado en el barrio de Recoleta, era uno de los más importantes de Argentina, pero también uno de los que recibía a los pacientes más pobres de la ciudad. Eduardo trabajaba en el servicio de medicina interna, donde llegaban casos de todo tipo, desde enfermedades tropicales traídas por inmigrantes del norte del país, hasta patologías relacionadas con la desnutrición y las malas condiciones de vida en las villas miseria. Su supervisor, el doctor Salvador Pisani, era un médico de la vieja escuela que había dedicado su vida a atender a los sectores más vulnerables de la sociedad. Pisani se convirtió en un mentor para Eduardo, no solo en términos médicos, sino también en términos sociales. «Mire, Guevara», le decía mientras recorrían las salas del hospital, «usted puede ser el mejor médico del mundo, pero si no entiende que la enfermedad es un fenómeno social antes que individual, nunca va a curar realmente a nadie. Cada paciente que ve aquí es víctima de un sistema que produce pobreza, ignorancia y enfermedad. Su trabajo como médico es curar, pero su trabajo como ciudadano es cambiar ese sistema». Estas palabras resonaron profundamente en Eduardo, quien comenzó a ver cada consulta médica como una lección de sociología aplicada.
Uno de los casos que más impactó a Eduardo durante sus prácticas fue el de una familia completa, que llegó al hospital con síntomas de desnutrición severa. El padre, un trabajador rural que había migrado a Buenos Aires buscando mejores oportunidades, había perdido su empleo en una fábrica textil debido a una crisis económica. La madre, embarazada de su cuarto hijo, presentaba anemia severa y signos de desnutrición. Los 3 hijos menores, de entre 2 y 8 años, mostraban el retraso en el crecimiento típico de la malnutrición crónica. Eduardo pasó horas con esta familia, no solo tratando sus síntomas médicos, sino también escuchando su historia, entendiendo las circunstancias que los habían llevado a esa situación desesperada. El padre le contó sobre las promesas incumplidas de los patrones rurales, sobre los salarios de miseria en las fábricas, sobre la imposibilidad de acceder a una vivienda digna con los ingresos que conseguía. La madre le habló sobre la angustia de ver a sus hijos pasar hambre, sobre las noches en vela, preguntándose cómo conseguir comida para el día siguiente, sobre la humillación de tener que pedir ayuda a organizaciones benéficas. Eduardo se dio cuenta de que podía curar la anemia de la madre con suplementos de hierro. Podía tratar la desnutrición de los niños con una dieta adecuada, pero no podía curar la pobreza, que era la causa fundamental de todos sus males. Esa noche, en su habitación de la pensión, Eduardo escribió en su diario: «Hoy entendí que la medicina individual es solo un paliativo. La verdadera medicina debe ser social, debe atacar las causas estructurales de la enfermedad. Un médico que no es revolucionario es solo un técnico que perpetúa el sistema que produce la enfermedad que pretende curar». Durante sus años universitarios, Eduardo también se involucró activamente en la política estudiantil. La Universidad del Salvador era un hervidero de actividad política, con estudiantes organizados en diferentes grupos que representaban todo el espectro ideológico argentino. Eduardo se unió al grupo de estudiantes de izquierda, pero pronto se sintió frustrado por lo que consideraba un exceso de teorización y una falta de acción práctica. Participó en manifestaciones estudiantiles, ayudó a organizar huelgas y protestas, escribió artículos para el periódico estudiantil, pero siempre con la sensación de que todo esto era insuficiente frente a la magnitud de los problemas sociales que observaba diariamente en el hospital. Sus compañeros lo respetaban por su inteligencia y su capacidad de análisis, pero algunos lo consideraban demasiado radical, demasiado impaciente con los procesos democráticos tradicionales. Eduardo, por su parte, comenzaba a desarrollar la convicción de que los cambios graduales y pacíficos eran insuficientes para transformar estructuras de poder que habían permanecido inalteradas durante siglos. Esta tensión entre su formación democrática familiar y su creciente radicalización política se convertiría en una constante en su vida, hasta que finalmente optaría por la vía revolucionaria como único camino posible hacia la justicia social. En 1951, Eduardo decidió emprender un viaje que cambiaría para siempre su perspectiva sobre América Latina y su propio destino. Junto con su amigo Alberto Granado, un bioquímico 8 años mayor que él, planeó recorrer Sudamérica en una motocicleta Norton 500 que habían bautizado como La Poderosa. El objetivo oficial era llegar hasta Venezuela para trabajar en un leprosario, pero el verdadero propósito era conocer la realidad continental que hasta entonces solo habían estudiado en libros. La partida desde Buenos Aires fue emotiva. Sus padres, aunque preocupados por la aventura de sus hijos, entendían la necesidad de Eduardo de expandir sus horizontes.
Su madre le preparó una mochila con medicamentos básicos y algunos libros, incluyendo un ejemplar de Canto General de Pablo Neruda, que se convertiría en su compañero constante durante el viaje. Los primeros días fueron de pura euforia. Recorrían las rutas argentinas sintiendo el viento en la cara y la libertad en el corazón. Pero pronto comenzaron los problemas mecánicos con la Poderosa, y lo que había comenzado como un viaje en motocicleta se convirtió en una travesía a pie, en autostop y en cualquier medio de transporte que encontraran. En Chile, Eduardo se encontró por primera vez con la realidad de los trabajadores mineros. Visitó las minas de cobre de Chuquicamata y quedó impactado por las condiciones inhumanas en las que vivían y trabajaban los obreros. Hombres que extraían riquezas de la tierra para empresas extranjeras, mientras sus familias vivían en la pobreza más absoluta. Era una contradicción que se repetiría a lo largo de todo el continente. La preparación del viaje había tomado meses de planificación meticulosa. Eduardo y Alberto habían estudiado mapas, calculado distancias, investigado sobre las condiciones climáticas de cada región que pensaban atravesar. Alberto, con su experiencia como bioquímico y su conocimiento de enfermedades tropicales, se había encargado de preparar un botiquín médico completo que incluía desde aspirinas hasta sueros antiofídicos. Eduardo, por su parte, había reunido una biblioteca portátil que incluía guías de viaje, libros de historia latinoamericana, obras de literatura regional y, por supuesto, textos médicos que podrían serle útiles durante el camino. La Norton 500 había sido comprada de segunda mano y reacondicionada por Alberto, quien tenía conocimientos mecánicos básicos. La habían bautizado La Poderosa, con una mezcla de ironía y esperanza, sabiendo que una motocicleta de esa edad y en esas condiciones difícilmente podría completar un viaje de miles de kilómetros por caminos sudamericanos. Sin embargo, la emoción de la aventura superaba cualquier consideración práctica. Para Eduardo, este viaje representaba la oportunidad de conocer directamente la realidad de América Latina, de salir de los libros y las teorías para enfrentarse con la vida real de los pueblos del continente. La despedida de Buenos Aires fue un momento cargado de emociones contradictorias. La familia Guevara se había reunido en la casa de Rosario para despedir a Eduardo. Su madre, Celia, había preparado una cena especial y había invitado a todos los amigos cercanos de la familia. Durante la sobremesa, Ernesto Lynch había dado un discurso emotivo sobre la importancia de conocer el mundo y de mantener siempre los ojos abiertos ante las injusticias. «Hijo», le había dicho a Eduardo, «vas a ver cosas que te van a doler, vas a conocer realidades que te van a indignar, vas a encontrarte con situaciones que van a desafiar todo lo que creías saber sobre la vida. Pero recuerda siempre que el conocimiento sin acción es estéril y que la acción sin conocimiento es peligrosa. Aprende todo lo que puedas, pero nunca olvides que el objetivo final del conocimiento es transformar el mundo para hacerlo más justo». Celia, por su parte, había preparado para Eduardo un paquete con cartas que debía abrir en momentos específicos del viaje. Una cuando cruzara la frontera argentina, otra cuando llegara a los Andes, otra cuando alcanzara el Ecuador, y la última cuando llegara a Venezuela. También le había dado una pequeña cámara fotográfica con varios rollos de película, pidiéndole que documentara todo lo que viera, para poder compartirlo con la familia a su regreso. Los primeros días del viaje transcurrieron por las rutas argentinas que Eduardo conocía desde la infancia. Atravesaron la pampa húmeda, con sus extensos campos de trigo y maíz,
sus estancias señoriales y sus pueblos rurales, que parecían detenidos en el tiempo. Eduardo observaba todo con ojos nuevos, como si fuera la primera vez que veía su propio país. Se detenían en almacenes de campo para comprar provisiones y conversar con los lugareños, escuchando historias sobre la vida rural, sobre las dificultades económicas de los pequeños productores, sobre la migración de los jóvenes hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades. En Córdoba, visitaron a algunos parientes de Eduardo y aprovecharon para hacer reparaciones menores a la Poderosa. Fue allí donde Eduardo escribió en su diario las primeras reflexiones sobre el viaje. Estoy comenzando a entender que Argentina es mucho más grande y compleja de lo que imaginaba desde Buenos Aires. Cada región tiene sus propias características, sus propios problemas, sus propias formas de entender la vida. Pero hay algo que se repite en todas partes: la sensación de que las decisiones importantes se toman en lugares lejanos, que la vida de la gente común depende de fuerzas que no puede controlar ni entender completamente. El cruce de los Andes hacia Chile fue una experiencia física y espiritualmente transformadora. La Poderosa comenzó a mostrar signos serios de fatiga mecánica en las subidas empinadas, y Eduardo y Alberto se vieron obligados a empujarla durante kilómetros en la altura. El frío de la montaña era penetrante, y las noches a la intemperie pusieron a prueba su resistencia física. Pero también fue en los Andes donde Eduardo experimentó por primera vez la sensación de estar realmente en América Latina, de formar parte de un continente que compartía una historia común de conquista, colonización y lucha por la independencia. Desde las cumbres nevadas, mirando hacia el oeste donde se extendía Chile y hacia el este donde quedaba Argentina, Eduardo sintió una conexión profunda con la geografía americana que trascendía las fronteras nacionales. Los Andes no entienden de países, escribió en su diario. Esta cordillera es la columna vertebral de América del Sur, y nosotros somos células que circulan por este organismo continental. Las fronteras son invenciones humanas, pero la geografía y la historia nos unen de manera indisoluble. En Chile, la primera gran lección política del viaje llegó con la visita a las minas de cobre de Chuquicamata. Eduardo había leído sobre la importancia económica del cobre chileno, pero nada lo había preparado para la realidad que encontró en el norte del país. Chuquicamata era una ciudad minera completamente controlada por la empresa estadounidense Anaconda Copper Company. Los trabajadores vivían en barracones que más parecían cárceles que viviendas. Trabajaban turnos extenuantes en condiciones peligrosas y recibían salarios que apenas les alcanzaban para sobrevivir. Mientras tanto, las ganancias de la explotación del cobre chileno se iban directamente a Estados Unidos, sin dejar prácticamente nada para el desarrollo del país. Eduardo conversó durante horas con los mineros, escuchando sus historias de accidentes laborales, enfermedades profesionales, familias destruidas por las condiciones de trabajo. Un minero veterano llamado Carlos Morales le explicó la situación con una claridad que lo impactó. «Mire, doctor, nosotros sacamos el cobre de la tierra chilena, pero el cobre se va para Estados Unidos. Las ganancias se van para Estados Unidos, y nosotros nos quedamos con los pulmones llenos de polvo y las familias llenas de hambre. Eso no es desarrollo, eso es saqueo». Esa noche, Eduardo escribió en su diario una reflexión que marcaría su pensamiento político para el resto de su vida. «Hoy entendí lo que significa el imperialismo económico. No es solo una teoría de los libros, es una realidad concreta que destroza vidas humanas todos los días.
Chile es un país rico gobernado por pobres para beneficio de extranjeros. Esta contradicción es insostenible y algún día explotará. El paso por Perú marcó un punto de inflexión en la conciencia política de Eduardo. En Cusco, la antigua capital del Imperio Inca, se enfrentó con la realidad de los pueblos originarios que habían sido marginados y explotados durante siglos. Caminó por las calles empedradas donde convivían turistas extranjeros con niños indígenas que pedían monedas para comer. Visitó Machu Picchu y sintió una conexión profunda con la grandeza de las civilizaciones precolombinas, pero también una rabia inmensa al pensar en cómo esa grandeza había sido destruida por la conquista española y perpetuada por las élites criollas. En Lima, trabajó como voluntario en un hospital para leprosos, y allí conoció a pacientes que habían sido abandonados por sus familias y por el Estado. Hombres y mujeres que sufrían no solo la enfermedad física, sino también el estigma social que los convertía en parias. Eduardo pasaba horas conversando con ellos, escuchando sus historias, aprendiendo sobre sus vidas antes de la enfermedad. Uno de esos pacientes, un anciano llamado Remigio, le contó sobre su juventud como campesino en la sierra peruana, sobre cómo había perdido sus tierras por deudas impagables con el patrón, sobre cómo había migrado a la ciudad buscando una vida mejor y había encontrado solo explotación y enfermedad. «Doctor», le dijo Remigio una tarde, «usted tiene manos de curar, pero hay males que no se curan con medicina, se curan con justicia». Esas palabras resonaron en la mente de Eduardo durante el resto del viaje y durante el resto de su vida. En Colombia, fue testigo de la violencia política que desangraba al país. Vio pueblos enteros desplazados por la guerra entre conservadores y liberales, familias que habían perdido todo y que caminaban por las carreteras cargando sus pocas pertenencias, buscando un lugar seguro que parecía no existir. La llegada a Cusco había sido particularmente impactante para Eduardo. La ciudad, situada a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar, lo recibió con el aire enrarecido de la altura y con una arquitectura que hablaba de grandezas pasadas y presentes miserias. Las calles estaban pavimentadas con piedras que habían sido colocadas por los incas 500 años atrás, pero sobre esas mismas piedras caminaban descalzos niños quechuas que no tenían acceso a educación ni servicios básicos de salud. Eduardo se alojó en una pensión modesta del centro histórico, desde cuya ventana podía ver la plaza de armas, con su catedral colonial construida sobre los cimientos de un templo inca. Cada mañana, al despertar, observaba el contraste entre los turistas extranjeros que fotografiaban las ruinas incas como curiosidades arqueológicas y los descendientes directos de los incas que vendían artesanías en las calles para sobrevivir. Fue en Cusco donde Eduardo comenzó a entender que la conquista española no había sido solo un evento histórico del siglo XVI, sino un proceso de dominación que continuaba en el presente bajo nuevas formas. Durante su estancia en Cusco, Eduardo conoció a un maestro rural llamado Amauta Quispe, un hombre de unos 50 años que había dedicado su vida a enseñar a leer y escribir a los niños indígenas de las comunidades más remotas de la región. Amauta hablaba quechua, español y algo de inglés, y se había convertido en una especie de intelectual orgánico de su pueblo. Una tarde, mientras compartían una cena de quinoa y chuño en un pequeño restaurante popular, Amauta le explicó a Eduardo la situación de los pueblos originarios del Perú, con una lucidez que lo impresionó profundamente. «Mire, doctor», le dijo,
Nosotros los indígenas somos la mayoría de la población de este país, pero vivimos como extranjeros en nuestra propia tierra. Nuestros hijos no pueden estudiar en su lengua materna. Nuestras medicinas tradicionales son despreciadas por los médicos de la ciudad. Nuestras formas de organización social son ignoradas por las leyes del Estado. Nos han convertido en turistas en nuestra propia cultura. Eduardo le preguntó qué creía que se podía hacer para cambiar esa situación, y Amauta respondió con una sonrisa triste. Primero, que gente como usted entienda que nosotros no somos un problema que hay que resolver, sino un pueblo que tiene derecho a existir con dignidad. Segundo, que se entienda que la pobreza de los indígenas no es una fatalidad natural, sino el resultado de 500 años de explotación sistemática. Y tercero, que algún día tengamos un gobierno que nos represente realmente, no solo en las palabras, sino en los hechos. La visita a Machu Picchu fue una experiencia que marcó profundamente la sensibilidad de Eduardo. Llegó a las ruinas incas después de un viaje extenuante en tren desde Cusco, atravesando paisajes de una belleza indescriptible, pero también de una pobreza evidente. El tren pasaba por comunidades campesinas, donde las casas eran de adobe y paja, donde no había electricidad ni agua potable, donde los niños corrían descalzos junto a las vías férreas, saludando a los turistas que se dirigían a conocer las maravillas arqueológicas de sus antepasados. Al llegar a Machu Picchu, Eduardo se sintió abrumado por la magnificencia de la arquitectura inca, por la perfección con que las piedras habían sido talladas y ensambladas, por la armonía entre la construcción humana y el paisaje natural. Pero también se sintió indignado al pensar que los descendientes de quienes habían construido esa maravilla vivían ahora en condiciones de pobreza extrema, marginados de los beneficios económicos que generaba el turismo hacia su patrimonio cultural. Esa noche, acampando cerca de las ruinas, Eduardo escribió en su diario una reflexión que resumía sus sentimientos contradictorios. Machu Picchu es la demostración de que los pueblos americanos fueron capaces de crear civilizaciones extraordinarias mucho antes de la llegada de los europeos. Pero también es la demostración de cómo la conquista no solo destruyó ciudades y templos, sino que destruyó la dignidad de pueblos enteros. Los incas que construyeron estas piedras eran ingenieros, arquitectos, astrónomos, matemáticos. Sus descendientes de hoy son tratados como ignorantes que necesitan ser civilizados. Esta es la mayor injusticia de América: haber convertido a los pueblos originarios en extranjeros en su propia tierra. En Lima, Eduardo trabajó durante varias semanas como voluntario en el Hospital Nacional 2 de Mayo, específicamente en el pabellón dedicado a pacientes con lepra. La lepra, conocida también como enfermedad de Hansen, era todavía en esos años una enfermedad estigmatizada que condenaba a quienes la padecían a vivir en aislamiento social. El pabellón de leprosos del hospital era un mundo aparte, donde los pacientes vivían prácticamente abandonados por sus familias y por la sociedad. Eduardo se ofreció como voluntario no solo para ganar experiencia médica, sino también porque había desarrollado una sensibilidad especial hacia los marginados y excluidos de la sociedad. Durante su tiempo en el pabellón, Eduardo no solo atendía las necesidades médicas de los pacientes, sino que también conversaba con ellos durante horas, escuchando sus historias de vida, entendiendo cómo habían llegado a esa situación de abandono. Muchos de los pacientes eran campesinos que habían contraído la enfermedad debido a las condiciones de pobreza en que vivían,
y que habían sido expulsados de sus comunidades cuando se manifestaron los primeros síntomas. Otros eran trabajadores urbanos que habían perdido sus empleos al ser diagnosticados y que habían terminado en el hospital porque no tenían a dónde más ir. Remigio Guamán era uno de los pacientes que más impactó a Eduardo durante su estancia en Lima. Era un hombre de unos 60 años, originario de una comunidad campesina de Ayacucho, que había llegado al hospital después de años de peregrinaje por diferentes ciudades del país buscando tratamiento para su enfermedad. Remigio había sido un campesino próspero en su juventud, dueño de unas pocas hectáreas de tierra donde cultivaba papa y maíz para alimentar a su familia y vender el excedente en el mercado local. Pero una serie de malas cosechas, combinada con las altas tasas de interés que cobraban los prestamistas locales, lo habían obligado a hipotecar sus tierras. Cuando no pudo pagar las deudas, perdió todo y se vio obligado a migrar a Lima con su familia en busca de trabajo. En la capital, trabajó como cargador en el mercado central, como albañil en obras de construcción, como vendedor ambulante, siempre en condiciones precarias y sin acceso a servicios de salud. Fue durante esos años de trabajo duro y vida insalubre cuando contrajo la lepra, probablemente por el contacto con otros enfermos en las barriadas donde vivía. Cuando se manifestaron los primeros síntomas, su esposa lo abandonó, llevándose a los hijos, y Remigio se encontró completamente solo, enfermo y sin recursos. «Doctor», le contó a Eduardo una tarde mientras le curaba las heridas en las manos, «yo no nací pobre ni enfermo. Me hicieron pobre el sistema que me quitó mis tierras, y me hizo enfermo la pobreza que me obligó a vivir como animal. Usted puede curar mis heridas, pero ¿quién va a curar la injusticia que me trajo hasta aquí?» El paso por Colombia expuso a Eduardo a una realidad de violencia política que no había experimentado en los otros países del viaje. Colombia vivía en esos años el periodo conocido como la violencia, un conflicto civil entre conservadores y liberales, que había comenzado con el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán en 1948 y que se había extendido por todo el territorio nacional, especialmente en las zonas rurales. Eduardo y Alberto llegaron a Colombia en un momento particularmente álgido del conflicto, cuando los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales conservadoras y las guerrillas liberales habían desplazado a cientos de miles de campesinos de sus tierras. En los caminos colombianos, Eduardo fue testigo de caravanas interminables de familias que huían de la violencia, cargando en bestias de carga o en sus propias espaldas las pocas pertenencias que habían logrado salvar. Eran campesinos que habían perdido todo: sus casas quemadas, sus cultivos destruidos, sus animales robados y, en muchos casos, familiares asesinados por pertenecer al bando político equivocado. En los pueblos por donde pasaban, Eduardo escuchaba historias de masacres, de familias enteras exterminadas por su filiación política, de niños que habían quedado huérfanos y vagaban por los caminos sin destino fijo. La violencia había adquirido características de crueldad extrema, con métodos de asesinato que parecían diseñados no solo para matar, sino para aterrorizar a la población. El año 1954 encontró a Eduardo en Guatemala, país que vivía bajo el gobierno democrático de Jacobo Arbenz. Por primera vez en su vida, Eduardo fue testigo de un gobierno que intentaba implementar reformas sociales profundas, especialmente la reforma agraria, que buscaba redistribuir las tierras ociosas entre los campesinos pobres. Guatemala
se había convertido en un laboratorio de justicia social en América Latina, y Eduardo observaba con fascinación cómo un gobierno elegido democráticamente podía desafiar los intereses de las grandes corporaciones extranjeras, especialmente la United Fruit Company. Trabajaba como médico en los hospitales públicos y veía cómo las políticas de Arbenz habían mejorado el acceso a la salud de los sectores más pobres. Niños que antes morían de enfermedades prevenibles, ahora recibían vacunas gratuitas. Campesinos que nunca habían visto un médico, ahora tenían acceso a atención básica. Era la demostración práctica de que otro mundo era posible, de que la política podía ser un instrumento de transformación social. Pero la felicidad duró poco. En junio de 1954, una invasión organizada por la CIA y ejecutada por mercenarios guatemaltecos derrocó al gobierno de Arbenz. Eduardo fue testigo directo de cómo las fuerzas conservadoras, apoyadas por Estados Unidos, destruían en pocos días lo que había tomado años construir. Vio cómo los hospitales populares eran cerrados, cómo los programas de alfabetización eran suspendidos, cómo los líderes campesinos eran perseguidos y asesinados. La experiencia guatemalteca le enseñó dos lecciones fundamentales. Primera, que las reformas pacíficas y graduales podían ser destruidas fácilmente por la violencia reaccionaria. Segunda, que Estados Unidos no permitiría gobiernos verdaderamente independientes en América Latina. Fue en Guatemala donde Eduardo conoció a un grupo de exiliados cubanos que planeaban derrocar la dictadura de Fulgencio Batista en su país. Entre ellos estaba un joven abogado llamado Fidel Castro, que había participado en el asalto al cuartel Moncada en 1953 y había sido amnistiado recientemente. La llegada de Eduardo a Guatemala había sido casi accidental. Después de su paso por Colombia, había planeado dirigirse directamente a Venezuela para trabajar en el leprosario, que era el objetivo original de su viaje. Sin embargo, los contactos que había hecho durante su recorrido por Sudamérica lo habían puesto en contacto con médicos guatemaltecos que le ofrecieron la oportunidad de trabajar en los programas de salud pública del gobierno de Arbenz. Guatemala, en 1954, era un país en plena transformación social. El gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, elegido democráticamente en 1951, había iniciado un ambicioso programa de reformas que buscaba modernizar el país y reducir las enormes desigualdades sociales que lo caracterizaban. La reforma agraria, conocida como Decreto 900, era la pieza central de este programa. Buscaba expropiar las tierras ociosas de los grandes latifundios, especialmente las de la United Fruit Company, para redistribuirlas entre campesinos sin tierra. Para Eduardo, que había visto la pobreza rural en todos los países que había visitado, Guatemala representaba la primera oportunidad de observar un gobierno que realmente intentaba cambiar las estructuras económicas que perpetuaban la injusticia social. Eduardo se instaló en la ciudad de Guatemala y comenzó a trabajar en el Hospital General San Juan de Dios, el principal centro de salud pública del país. Su trabajo consistía en atender a pacientes de los sectores más pobres de la población, especialmente campesinos indígenas, que llegaban desde las regiones más remotas del país, buscando atención médica que nunca antes había estado a su alcance. El gobierno de Arbenz había expandido significativamente los servicios de salud pública, construyendo nuevos hospitales y centros de salud en áreas rurales, capacitando a promotores de salud comunitarios y estableciendo programas de vacunación masiva. Eduardo participaba en brigadas médicas que viajaban a comunidades indígenas en las montañas.
llevando atención médica básica y medicamentos a poblaciones que habían estado completamente abandonadas por el Estado durante décadas. En estos viajes, Eduardo pudo observar directamente los efectos de las políticas del gobierno de Arbenz. Veía escuelas rurales donde niños indígenas aprendían a leer y escribir por primera vez en la historia de sus familias. Veía cooperativas agrícolas donde campesinos que habían recibido tierras a través de la reforma agraria trabajaban colectivamente para mejorar sus condiciones de vida. Veía centros de salud donde mujeres indígenas recibían atención prenatal y sus hijos eran vacunados contra enfermedades que antes diezmaban las comunidades rurales. Pero Eduardo también observaba las tensiones crecientes que generaban estas reformas. Los terratenientes tradicionales, muchos de ellos descendientes de familias que habían acumulado tierras desde la época colonial, veían con alarma cómo el gobierno redistribuía propiedades que consideraban suyas por derecho histórico. La United Fruit Company, que controlaba vastas extensiones de las mejores tierras agrícolas del país, había iniciado una campaña de presión internacional contra el gobierno guatemalteco, acusándolo de comunista y pidiendo la intervención del gobierno estadounidense. La Iglesia Católica, tradicionalmente aliada de las élites conservadoras, denunciaba las reformas como ataques contra la propiedad privada y el orden social cristiano. Los militares, entrenados en escuelas estadounidenses y vinculados económicamente con los sectores conservadores, comenzaban a mostrar signos de inquietud ante las políticas gubernamentales. Eduardo percibía que Guatemala se había convertido en un laboratorio de transformación social, pero también en un campo de batalla donde se enfrentaban visiones completamente opuestas sobre el futuro del país y de América Latina. Durante su estancia en Guatemala, Eduardo conoció a Hilda Gadea, una economista peruana que trabajaba como asesora del gobierno guatemalteco en temas de reforma agraria. Hilda era una mujer extraordinariamente inteligente y políticamente sofisticada, que había estudiado economía en la Universidad de San Marcos en Lima y había llegado a Guatemala atraída por la oportunidad de participar en un proceso de transformación social real. Era varios años mayor que Eduardo y tenía una formación teórica en marxismo mucho más sólida que la suya. Hilda se convirtió no solo en la compañera sentimental de Eduardo, sino también en su mentora política e intelectual. Fue ella quien le enseñó a analizar los fenómenos sociales desde una perspectiva marxista, quien le explicó las conexiones entre la economía local y el sistema capitalista mundial, quien le hizo entender que los problemas que había observado durante su viaje por América Latina no eran fenómenos aislados, sino manifestaciones de un sistema económico global basado en la explotación y la desigualdad. Juntos pasaban horas analizando la situación política de Guatemala y de América Latina, leyendo textos de Marx, Lenin y otros teóricos revolucionarios, discutiendo sobre las posibilidades y limitaciones de las reformas democráticas en países dependientes como Guatemala. La relación entre Eduardo e Hilda se desarrolló en el contexto de una Guatemala que vivía momentos de gran efervescencia política y cultural. El gobierno de Arbenz había creado un ambiente de libertad intelectual que atraía a pensadores, artistas y activistas de toda América Latina. La ciudad de Guatemala se había convertido en un centro de debate político donde se discutían abiertamente temas que en otros países estaban prohibidos: el socialismo, el antiimperialismo, la revolución social. Eduardo participaba regularmente
en tertulias políticas donde se encontraba con exiliados de diferentes países latinoamericanos que habían llegado a Guatemala huyendo de dictaduras militares o gobiernos conservadores. Conoció a venezolanos que habían escapado de la dictadura de Pérez Jiménez, a colombianos que huían de la violencia política de su país, a nicaragüenses que se oponían a la dictadura de Somoza, a dominicanos que luchaban contra Trujillo. Cada uno de estos exiliados tenía historias que contar sobre la represión en sus países, pero también ideas sobre cómo construir sociedades más justas. Para Eduardo, estas conversaciones eran una educación política acelerada, que complementaba su experiencia directa con la pobreza y la injusticia que había observado durante su viaje. El golpe de Estado contra Arbenz en junio de 1954 fue un momento traumático que marcó profundamente la conciencia política de Eduardo. La invasión, organizada por la CIA y ejecutada por el coronel Carlos Castillo Armas, con el apoyo de mercenarios guatemaltecos y centroamericanos, destruyó en pocos días el experimento democrático guatemalteco. Eduardo fue testigo directo de cómo las fuerzas golpistas, apoyadas por aviones estadounidenses, bombardearon objetivos civiles en la capital y cómo las tropas invasoras ocuparon rápidamente las principales ciudades del país. Vio cómo Arbenz, abandonado por gran parte del ejército guatemalteco y sin apoyo internacional efectivo, se vio obligado a renunciar y buscar asilo en la embajada mexicana. Pero lo que más impactó a Eduardo fue lo que vino después del golpe: la persecución sistemática de todos los que habían apoyado las reformas de Arbenz. Los líderes campesinos que habían recibido tierras fueron asesinados o encarcelados. Los maestros rurales que habían alfabetizado a los indígenas fueron perseguidos como comunistas. Los médicos que habían trabajado en los programas de salud pública fueron despedidos y algunos fueron exiliados. Los libros de las bibliotecas públicas fueron quemados por considerarse propaganda comunista. En pocas semanas, todo el progreso social que había logrado el gobierno de Arbenz fue destruido sistemáticamente. Eduardo logró escapar de Guatemala con la ayuda de Hilda, que tenía contactos en la embajada peruana. Pero la experiencia guatemalteca lo había transformado completamente. Ya no era el joven médico argentino que había salido de Buenos Aires en busca de aventuras y experiencias. Se había convertido en un revolucionario convencido de que las reformas pacíficas y graduales eran insuficientes para cambiar las estructuras de poder en América Latina. La lección de Guatemala era clara. Las élites locales, apoyadas por Estados Unidos, no permitirían transformaciones sociales profundas, sin importar que éstas fueran implementadas por gobiernos elegidos democráticamente. La única alternativa era la revolución armada, la toma del poder por la fuerza, para poder implementar los cambios que los pueblos latinoamericanos necesitaban. Fue en Guatemala donde Eduardo conoció a los exiliados cubanos que planeaban derrocar a Batista, y fue allí donde comenzó a forjarse su destino como guerrillero internacional. Entre esos cubanos estaba Fidel Castro, un joven abogado carismático que había liderado el asalto al cuartel Moncada en 1953 y que hablaba con una pasión contagiosa sobre la necesidad de liberar a Cuba de la dictadura batistiana y del dominio estadounidense. Eduardo llegó a México en 1955 con una nueva comprensión de la realidad latinoamericana y una convicción creciente de que sólo la revolución armada podría romper las cadenas de la opresión. En la Ciudad de México, se reunió nuevamente con los exiliados cubanos y se integró plenamente a su causa.
Fidel Castro lo impresionó desde el primer encuentro. Era un hombre de una oratoria extraordinaria, capaz de hablar durante horas sobre la situación de Cuba y la necesidad de liberarla de la dictadura batistiana. Pero más allá de su capacidad de liderazgo, Fidel tenía algo que Eduardo admiraba profundamente: una fe inquebrantable en la posibilidad de cambiar la historia a través de la acción directa. Los meses en México fueron de preparación intensa. Eduardo se entrenó militarmente junto con los otros futuros expedicionarios del Granma. Aprendió a manejar armas, a moverse en silencio por terrenos difíciles, a sobrevivir con recursos mínimos. Pero también continuó sus estudios médicos y se especializó en medicina tropical, sabiendo que sus conocimientos serían útiles en la futura guerrilla. Era una vida doble. De día, estudiante de medicina. De noche, revolucionario en preparación. Durante este periodo, Eduardo conoció a Hilda Gadea, una economista peruana exiliada que se convertiría en su primera esposa. Hilda era una mujer intelectualmente brillante, comprometida con las causas sociales y profundamente conocedora de la realidad latinoamericana. Con ella, Eduardo profundizó sus conocimientos sobre economía política y teoría marxista. Hilda le enseñó a ver las conexiones entre los fenómenos locales y las estructuras globales del capitalismo. Juntos analizaban la situación de cada país latinoamericano, identificando las similitudes en los patrones de explotación y dependencia. En 1956 nació su hija Hildita, y Eduardo experimentó por primera vez la paternidad. Pero el llamado de la revolución era más fuerte que cualquier consideración personal. La Ciudad de México, en 1955, era un refugio para exiliados políticos de toda América Latina. El gobierno de Adolfo Ruiz Cortines mantenía una política de asilo relativamente generosa, que permitía a perseguidos políticos de diferentes países establecerse en territorio mexicano mientras esperaban la oportunidad de regresar a sus patrias o de continuar su lucha desde el exilio. Eduardo se instaló en una pensión modesta del centro histórico de la capital mexicana, en una habitación pequeña, pero cómoda, que le permitía vivir con los pocos recursos que tenía. La pensión estaba habitada principalmente por estudiantes universitarios y exiliados políticos, creando un ambiente de constante debate intelectual y político. Eduardo rápidamente se integró a este ambiente, participando en las discusiones nocturnas que se extendían hasta altas horas de la madrugada en el patio central de la pensión. Allí conoció a revolucionarios de diferentes países, venezolanos que luchaban contra la dictadura de Pérez Jiménez, dominicanos que se oponían a Trujillo, nicaragüenses que combatían a Somoza y, por supuesto, cubanos que planeaban derrocar a Batista. El primer encuentro entre Eduardo y Fidel Castro ocurrió en una casa de seguridad en el barrio de Lomas de Chapultepec, donde los exiliados cubanos se reunían regularmente para planificar su regreso a Cuba. Eduardo había sido invitado por Ñico López, un veterano del asalto al Moncada que había conocido en Guatemala y que ahora formaba parte del grupo de cubanos en México. La casa pertenecía a María Antonia González, una cubana exiliada que había puesto su hogar al servicio de la causa revolucionaria. Cuando Eduardo llegó esa noche de julio de 1955, encontró a un grupo de unos 20 hombres reunidos en el salón principal, escuchando atentamente a un joven alto y barbudo que hablaba con una pasión extraordinaria sobre la situación de Cuba. Era Fidel Castro, que acababa de llegar a México después de haber sido amnistiado por Batista junto con otros sobrevivientes del Moncada. Eduardo quedó inmediatamente impresionado por la oratoria de Fidel, pero más aún
por su capacidad de análisis político y por su convicción absoluta de que era posible derrocar a Batista y transformar Cuba en una sociedad justa. «Compañeros», decía Fidel esa noche, «nosotros no vamos a Cuba a hacer una revolución más. Vamos a hacer la revolución definitiva que libere a nuestro pueblo de la opresión, la explotación y la humillación. Y cuando triunfemos en Cuba, nuestro ejemplo se extenderá por toda América Latina, porque la revolución no entiende de fronteras nacionales». La preparación militar del grupo de futuros expedicionarios se realizaba en un rancho ubicado en las afueras de la Ciudad de México, en una zona montañosa que ofrecía condiciones similares a las que encontrarían en Cuba. El entrenamiento estaba dirigido por Alberto Bayo, un veterano de la Guerra Civil Española que había luchado con los republicanos y que ahora ponía su experiencia militar al servicio de la Revolución cubana. Bayo era un hombre duro, disciplinado, que sometía a los futuros guerrilleros a un régimen de entrenamiento extenuante que incluía marchas forzadas, ejercicios de tiro, técnicas de combate cuerpo a cuerpo y simulacros de operaciones militares en terreno montañoso. Eduardo se destacó rápidamente en el entrenamiento, no solo por su resistencia física, sino también por su capacidad de liderazgo y por sus conocimientos médicos, que lo convertían en un elemento valioso para cualquier operación militar. Bayo lo nombró instructor de primeros auxilios, responsable de enseñar a los otros combatientes técnicas básicas de atención médica de emergencia que podrían salvar vidas durante la futura guerrilla. Durante los meses de entrenamiento, Eduardo desarrolló relaciones profundas con sus compañeros de armas. Conoció a Camilo Cienfuegos, un joven habanero de origen humilde que se había unido a la expedición movido por un sentido de justicia social y por una lealtad personal hacia Fidel. Camilo tenía un carisma natural, un sentido del humor que aliviaba las tensiones del entrenamiento y una valentía que se haría legendaria durante la guerra en Cuba. Eduardo también se hizo amigo de Juan Almeida, un mulato que había trabajado como albañil en La Habana antes de unirse a la revolución y que representaba la participación de los sectores populares afrocubanos en la lucha contra Batista. Con Almeida, Eduardo tuvo largas conversaciones sobre el racismo en Cuba y en América Latina, entendiendo cómo las estructuras de dominación racial se entrelazaban con las estructuras de dominación económica para crear sistemas de opresión múltiple. Raúl Castro, el hermano menor de Fidel, se convirtió en uno de los amigos más cercanos de Eduardo. Raúl era más introvertido que Fidel, pero tenía una inteligencia política aguda y una capacidad organizativa extraordinaria. Con él, Eduardo discutía sobre teoría marxista y sobre las estrategias que deberían implementarse en Cuba después del triunfo de la revolución. La relación entre Eduardo e Hilda Gadea se profundizó durante los meses mexicanos. Hilda había llegado a México después de la caída de Arbenz en Guatemala y se había establecido como asesora económica de diferentes organizaciones de exiliados latinoamericanos. Era una mujer de una cultura extraordinaria, que hablaba varios idiomas y que tenía una formación académica sólida en economía y ciencias sociales. Con Hilda, Eduardo completó su educación política, leyendo sistemáticamente las obras de Marx, Engels, Lenin y otros teóricos del socialismo. Hilda le enseñó a analizar los fenómenos económicos desde una perspectiva marxista, a entender cómo funcionaba el sistema capitalista mundial y cómo los países latinoamericanos estaban insertados en ese sistema en una posición de dependencia y subordinación. Juntos estudiaban la historia de las revoluciones socialistas del siglo XX, la Revolución Rusa,
la Revolución China, las luchas de liberación nacional en Asia y África. Hilda tenía una visión continental de la revolución latinoamericana. Creía que los cambios sociales profundos solo serían posibles si se coordinaban los esfuerzos revolucionarios de todos los países de la región. Esta visión influyó profundamente en Eduardo, que comenzó a verse a sí mismo no solo como un futuro guerrillero cubano, sino como un revolucionario latinoamericano. El nacimiento de Hildita en febrero de 1956 marcó un momento de gran felicidad personal para Eduardo, pero también de tensión emocional. Por primera vez en su vida, tenía responsabilidades familiares que competían con su compromiso revolucionario. Hilda esperaba que Eduardo abandonara la idea de participar en la expedición a Cuba y se estableciera en México como médico, dedicándose a formar una familia estable. Pero Eduardo ya había tomado su decisión. Iría a Cuba con Fidel, participaría en la revolución y solo después pensaría en su futuro personal. Esta decisión causó tensiones en su relación con Hilda, que entendía intelectualmente la importancia de la lucha revolucionaria, pero que como madre y esposa deseaba estabilidad para su familia. Eduardo pasaba horas cargando a su hija pequeña, sintiéndose dividido entre el amor paternal y el llamado de la revolución. En su diario escribió: «Hildita es lo más hermoso que me ha pasado en la vida, pero no puedo ser un buen padre en un mundo injusto. Tengo que luchar para crear un mundo donde ella pueda crecer con dignidad, donde todos los niños puedan tener las oportunidades que el sistema actual les niega. Mi amor por ella me obliga a ser revolucionario. No me permite conformarme con una felicidad personal construida sobre la desgracia de otros». Los últimos meses de 1956 fueron de preparación febril para la expedición. Fidel había conseguido comprar un yate llamado Granma, que aunque estaba en malas condiciones y era demasiado pequeño para transportar a todos los expedicionarios, representaba la única posibilidad de llegar a Cuba sin ser detectados por las autoridades estadounidenses o mexicanas. Eduardo participó en la preparación logística de la expedición, ayudando a conseguir armas, medicamentos, equipos de comunicación y provisiones para el viaje y para los primeros meses de guerrilla en Cuba. También participó en la preparación política de los expedicionarios, dando charlas sobre la situación social de América Latina y sobre los objetivos que debería perseguir la revolución cubana. Para Eduardo, la expedición del Granma no era solo una operación militar para derrocar a Batista, sino el comienzo de una revolución continental que transformaría toda América Latina. En noviembre de 1956, cuando llegó el momento de partir hacia Cuba, Eduardo se despidió de Hilda y de su hija, con la promesa de que regresaría cuando Cuba fuera libre. No sabía que esa despedida marcaría el comienzo de una vida dedicada completamente a la revolución, una vida en la que las consideraciones personales quedarían siempre subordinadas a las exigencias de la lucha por la justicia social. El 25 de noviembre de 1956, Eduardo abordó el yate Granma, junto con 81 compañeros más, rumbo a Cuba. El viaje fue una pesadilla. El barco estaba sobrecargado. Las condiciones meteorológicas eran adversas y muchos de los expedicionarios sufrían mareos terribles. Eduardo, con sus conocimientos médicos, se convirtió en el doctor de la expedición, atendiendo a sus compañeros enfermos con los pocos medicamentos que habían podido llevar. El desembarco en las costas cubanas fue un desastre militar. Las fuerzas de Batista los estaban esperando, y la mayoría de los expedicionarios fueron muertos o capturados en los primeros días. Eduardo logró sobrevivir junto con un pequeño grupo que incluía a Fidel y Raúl Castro,
y juntos se refugiaron en las montañas de la Sierra Maestra. Los primeros meses en la sierra fueron de supervivencia pura. Eduardo aprendió a vivir como campesino, a comer lo que la montaña ofrecía, a dormir en el suelo húmedo de la selva tropical. Pero también aprendió algo más importante, a conocer íntimamente la realidad del campesinado cubano. Los guajiros que los ayudaban y protegían le contaron sobre décadas de explotación por parte de los latifundistas, sobre la falta de escuelas y hospitales en el campo, sobre la ausencia total del Estado en sus vidas cotidianas. Eduardo se convirtió no solo en el médico de la guerrilla, sino también en el médico de los campesinos de la región. Atendía a niños con parasitosis, a mujeres con complicaciones en el parto, a ancianos con enfermedades crónicas que nunca habían recibido tratamiento. Cada consulta médica era también una conversación política, una oportunidad para explicar los objetivos de la revolución y para aprender sobre las necesidades reales del pueblo cubano. Gradualmente, la guerrilla creció en número y en influencia. Eduardo se destacó no solo como médico, sino también como combatiente y como organizador. Fidel lo nombró comandante, reconociendo su valor en combate y su capacidad de liderazgo. El viaje en el Granma había comenzado con gran optimismo, pero rápidamente se convirtió en una prueba de resistencia física y mental para todos los expedicionarios. El yate, diseñado para transportar a unas 25 personas, llevaba 82 hombres con sus armas, equipos y provisiones para varios meses. El hacinamiento era extremo. Los hombres apenas podían moverse en cubierta, y muchos tenían que permanecer en la bodega del barco, donde el aire era irrespirable y el calor insoportable. Eduardo, como médico de la expedición, tenía que atender constantemente a compañeros que sufrían mareos, deshidratación y crisis de ansiedad. Las condiciones del Mar Caribe en noviembre eran particularmente adversas, con vientos fuertes y olas altas que hacían que el pequeño yate se balanceara violentamente. Muchos de los expedicionarios, que nunca habían navegado antes, sufrían un mareo constante que los dejaba completamente incapacitados. Eduardo, que había heredado de su padre cierta experiencia náutica de los veranos en el río Paraná, se adaptó mejor a las condiciones marítimas y pudo mantener su capacidad de trabajo durante todo el viaje. Administraba medicamentos contra el mareo, preparaba sueros caseros para combatir la deshidratación y trataba de mantener la moral de sus compañeros con conversaciones sobre los objetivos de la revolución y sobre la vida que los esperaba en Cuba libre. El desembarco en las costas cubanas, específicamente en la playa Las Coloradas, en la provincia de Oriente, fue un desastre que estuvo a punto de terminar con la revolución antes de que comenzara. El Granma había llegado a Cuba con 2 días de retraso respecto al plan original, lo que significaba que el levantamiento urbano que debía coordinar Frank País en Santiago de Cuba ya había ocurrido y había sido reprimido por las fuerzas de Batista. Además, el yate encalló en un manglar a varios kilómetros de la playa prevista, obligando a los expedicionarios a desembarcar en condiciones caóticas, perdiendo gran parte de sus armas y equipos en el agua salada del manglar. Eduardo logró salvar su botiquín médico y algunas armas, pero muchos de sus compañeros llegaron a tierra cubana prácticamente desarmados y sin provisiones. Las fuerzas de Batista, alertadas por informantes sobre la llegada de los expedicionarios, habían organizado una operación de cerco que incluía aviones de combate, tropas terrestres y barcos de la Marina de Guerra.
Durante los primeros 3 días después del desembarco, la mayoría de los expedicionarios fueron muertos o capturados. Eduardo logró sobrevivir, junto con un pequeño grupo de unos 20 hombres que incluía a Fidel y Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, Juan Almeida y algunos otros. Este grupo logró llegar a las estribaciones de la Sierra Maestra, donde fueron protegidos por campesinos locales que simpatizaban con la causa revolucionaria. Los primeros meses en la Sierra Maestra fueron una experiencia de supervivencia que transformó completamente a Eduardo. Acostumbrado a la vida urbana de Buenos Aires y México, tuvo que adaptarse a vivir en condiciones primitivas en medio de la selva tropical cubana. Dormía en el suelo, a veces bajo la lluvia, alimentándose de lo que la montaña ofrecía: frutas silvestres, raíces, ocasionalmente algún animal cazado por los campesinos que los ayudaban. Su asma, que había sido un problema constante durante su infancia y juventud, paradójicamente mejoró en el ambiente húmedo de la sierra, aunque las caminatas extenuantes por terrenos montañosos pusieron a prueba su resistencia física. Eduardo aprendió a moverse silenciosamente por la selva, a identificar los sonidos que indicaban la presencia de tropas enemigas, a camuflarse entre la vegetación tropical. Pero más importante que la adaptación física fue la adaptación mental y emocional. Eduardo tuvo que superar el shock de ver morir a muchos de sus compañeros del Granma. Tuvo que aceptar que la revolución sería un proceso mucho más largo y difícil de lo que habían imaginado en México. Tuvo que desarrollar la paciencia y la perseverancia necesarias para una guerra de guerrillas que podría durar años. La relación de Eduardo con los campesinos de la Sierra Maestra fue fundamental para su transformación como revolucionario. Los guajiros de la región eran en su mayoría analfabetos, vivían en condiciones de pobreza extrema y habían sido completamente abandonados por el Estado cubano durante décadas. Sin embargo, poseían un conocimiento profundo de la montaña, una solidaridad natural entre ellos y una hostilidad instintiva hacia las autoridades que representaban para ellos solo represión y explotación. Eduardo, como médico, se convirtió rápidamente en una figura respetada y querida entre los campesinos. Atendía a sus hijos enfermos, ayudaba en partos difíciles, curaba heridas y enfermedades que los campesinos habían soportado durante años sin tratamiento. Cada consulta médica era también una conversación sobre la vida en la sierra, sobre las necesidades de las familias campesinas, sobre sus esperanzas y temores respecto a la revolución. Un campesino llamado Crescencio Pérez se convirtió en uno de los principales colaboradores de la guerrilla, proporcionando información sobre los movimientos de las tropas de Batista y ayudando a reclutar nuevos combatientes entre los jóvenes de la región. Crescencio le explicó a Eduardo la realidad del campo cubano. «Doctor, nosotros los campesinos somos los más pobres de los pobres. Trabajamos tierras que no son nuestras, para patrones que nos pagan una miseria, y cuando no hay trabajo, nos morimos de hambre. El gobierno de Batista solo nos conoce cuando necesita soldados para sus guerras o cuando quiere cobrarnos impuestos que no podemos pagar. Por eso estamos con ustedes, porque sabemos que no pueden hacernos más daño del que ya nos han hecho». La guerrilla creció lentamente durante 1957, incorporando campesinos locales, estudiantes universitarios que llegaban desde las ciudades, y algunos soldados del ejército de Batista que desertaban para unirse a la revolución. Eduardo participó activamente en el entrenamiento de los nuevos combatientes,
enseñándoles no solo técnicas militares, sino también los objetivos políticos de la revolución. Estableció un hospital de campaña en una cueva de la sierra, donde atendía tanto a guerrilleros heridos como a campesinos enfermos. El hospital se convirtió en un símbolo del compromiso de la revolución con el bienestar del pueblo, demostrando que los rebeldes no eran bandidos, sino patriotas que luchaban por crear una Cuba mejor. Eduardo también participó en las operaciones militares de la guerrilla, demostrando un valor en combate que sorprendió a sus compañeros. En la batalla de El Ubero, en mayo de 1957, Eduardo se destacó por su valentía y por su capacidad de liderazgo bajo fuego enemigo. Fidel, reconociendo sus méritos militares y políticos, lo ascendió al grado de comandante, convirtiéndolo en uno de los principales líderes de la Revolución cubana. Como comandante, Eduardo asumió la responsabilidad de organizar una columna guerrillera independiente que operaba en una zona específica de la Sierra Maestra. Su columna, conocida como la Columna 4, se especializó en operaciones de sabotaje contra las instalaciones económicas del régimen de Batista, especialmente las plantaciones azucareras y las minas que financiaban la dictadura. Pero Eduardo también utilizó su columna para implementar reformas sociales en las zonas liberadas por la guerrilla. Estableció escuelas donde los campesinos analfabetos aprendían a leer y escribir. Organizó cooperativas agrícolas donde los campesinos trabajaban colectivamente las tierras abandonadas por los latifundistas que habían huido. Creó tribunales populares donde se juzgaba a los colaboradores del régimen de Batista según las leyes revolucionarias. Estas experiencias en la Sierra Maestra fueron fundamentales para el desarrollo del pensamiento político de Eduardo. Allí comenzó a elaborar sus ideas sobre el hombre nuevo, el tipo de ser humano que debería crear la revolución socialista. Veía cómo los campesinos de la sierra, a pesar de su pobreza y falta de educación formal, eran capaces de actos extraordinarios de solidaridad y heroísmo cuando luchaban por una causa justa. Veía cómo los guerrilleros, provenientes de diferentes clases sociales, desarrollaban una conciencia colectiva que trascendía sus intereses individuales. Estas observaciones lo convencieron de que la revolución no debía limitarse a cambiar las estructuras económicas y políticas, sino que debía transformar la conciencia humana, crear nuevos valores basados en la solidaridad y el servicio al pueblo. El 1 de enero de 1959, la Revolución cubana triunfó y Batista huyó del país. Eduardo entró en La Habana junto con las tropas rebeldes, siendo recibido como un héroe por miles de cubanos que celebraban en las calles el fin de la dictadura. Pero para Eduardo, la victoria militar era solo el comienzo de un desafío mucho mayor: la construcción de una nueva sociedad. Fidel lo nombró presidente del tribunal, que juzgaría a los criminales de guerra del régimen batistiano. Era una responsabilidad enorme y controvertida. Eduardo se enfrentó con casos de torturadores, asesinos y corruptos que habían causado sufrimiento a miles de familias cubanas. Sus decisiones fueron duras pero justas, basadas en la evidencia y en la necesidad de que la revolución estableciera desde el principio que no habría impunidad para los crímenes del pasado. Posteriormente, fue nombrado presidente del Banco Nacional de Cuba, a pesar de no tener formación económica formal. Eduardo se dedicó con la misma pasión con la que había estudiado medicina a entender los mecanismos de la economía. Leyó tratados de economía política, consultó con expertos de diversos países y desarrolló una visión propia sobre cómo debería funcionar la economía de un país socialista. Su objetivo
era crear un sistema económico que sirviera a las necesidades del pueblo y no a los intereses del capital. Como ministro de Industrias, Eduardo impulsó la diversificación de la economía cubana, tradicionalmente dependiente del azúcar. Promovió la creación de industrias nacionales, la formación técnica de los trabajadores y el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Pero su mayor contribución fue la creación del hombre nuevo, un concepto que iba más allá de los cambios económicos y políticos para abarcar una transformación profunda de la conciencia humana. Eduardo creía que la revolución socialista debía crear no solo nuevas estructuras sociales, sino también nuevos valores, nuevas formas de relacionarse entre los seres humanos basadas en la solidaridad y no en la competencia. La entrada triunfal en La Habana, el 8 de enero de 1959, fue un momento de euforia indescriptible para Eduardo y para todos los guerrilleros que habían luchado durante 2 años en la Sierra Maestra. Las calles de la capital cubana estaban llenas de gente que celebraba el fin de la dictadura de Batista, ondeando banderas del movimiento 26 de julio y gritando consignas revolucionarias. Eduardo, barbudo y vestido con el uniforme verde olivo, que se había convertido en símbolo de la revolución, caminaba por las calles habaneras sintiendo una mezcla de orgullo y responsabilidad. El pueblo cubano había depositado su confianza en los revolucionarios, y ahora correspondía a ellos demostrar que eran capaces de construir la Cuba nueva que habían prometido durante la guerra. La Habana de 1959 era una ciudad de contrastes extremos. Barrios elegantes donde vivía la burguesía cubana, junto a barrios marginales donde se hacinaban los trabajadores pobres, casinos y clubes nocturnos frecuentados por turistas estadounidenses, junto a solares donde familias enteras vivían en condiciones infrahumanas. Eduardo observaba estos contrastes con la mirada analítica que había desarrollado durante sus viajes por América Latina, entendiendo que la revolución cubana tendría que enfrentar no solo la herencia de la dictadura de Batista, sino también décadas de dependencia económica y desigualdad social. El nombramiento de Eduardo como presidente del tribunal, que juzgaría a los criminales de guerra del régimen batistiano, fue una decisión controvertida que generó críticas tanto dentro como fuera de Cuba. Eduardo, que no tenía formación jurídica, tuvo que estudiar intensivamente derecho penal y procedimientos judiciales para poder cumplir con su responsabilidad. Pero más allá de los aspectos técnicos, Eduardo entendía que estos juicios tenían una importancia política fundamental. Establecer desde el principio que la revolución no toleraría la impunidad, que quienes habían cometido crímenes contra el pueblo cubano tendrían que responder por sus actos. Los casos que llegaron al tribunal eran estremecedores. Policías que habían torturado y asesinado a opositores políticos, militares que habían masacrado campesinos sospechosos de colaborar con la guerrilla, funcionarios que habían robado millones de pesos del tesoro público mientras el pueblo pasaba hambre. Eduardo presidía los juicios con una seriedad y una imparcialidad que impresionaron incluso a sus críticos. Escuchaba atentamente los testimonios de las víctimas y sus familiares. Examinaba cuidadosamente las evidencias y tomaba decisiones basadas en la ley y en la justicia. Cuando las evidencias eran contundentes, no dudaba en imponer las penas más severas, incluyendo la pena de muerte para los casos más graves. Estas decisiones le valieron críticas de organizaciones internacionales de derechos humanos y de gobiernos extranjeros, pero Eduardo estaba convencido de que la justicia revolucionaria era necesaria para sanar las heridas del pueblo cubano
y para establecer las bases de la nueva sociedad. El nombramiento de Eduardo como presidente del Banco Nacional de Cuba en noviembre de 1959 sorprendió a muchos, incluyendo al propio Eduardo, que no tenía formación económica formal. Según cuenta la leyenda, Fidel había preguntado en una reunión del gobierno revolucionario si alguien era economista, y Eduardo había levantado la mano, pensando que había preguntado si alguien era comunista. Independientemente de la veracidad de esta anécdota, lo cierto es que Eduardo asumió la responsabilidad de dirigir la política monetaria y financiera de Cuba con la misma determinación con que había asumido todos los desafíos de su vida. Se dedicó a estudiar economía con la misma intensidad con que había estudiado medicina, leyendo tratados clásicos de economía política, consultando con expertos cubanos y extranjeros, y desarrollando una comprensión profunda de los mecanismos del sistema financiero internacional. Su objetivo era claro: utilizar la política económica como instrumento de transformación social, orientando los recursos del país hacia la satisfacción de las necesidades básicas del pueblo, en lugar de hacia la acumulación de capital privado. Como presidente del Banco Nacional, Eduardo implementó una serie de medidas que transformaron radicalmente la economía cubana. Nacionalizó los bancos extranjeros que controlaban gran parte del sistema financiero cubano. Estableció un control estricto sobre el cambio de divisas para evitar la fuga de capitales y orientó el crédito bancario hacia proyectos de desarrollo social en lugar de hacia especulación financiera. También participó activamente en las negociaciones comerciales con la Unión Soviética y otros países socialistas, buscando mercados alternativos para los productos cubanos, después de que Estados Unidos comenzara a implementar el bloqueo económico. Eduardo veía estas medidas no solo como decisiones técnicas, sino como pasos hacia la construcción de una economía socialista que sirviera a los intereses del pueblo cubano. En sus discursos y escritos de esta época, Eduardo desarrolló una crítica profunda del sistema capitalista, argumentando que la lógica del mercado era incompatible con la justicia social y que sólo una economía planificada podría garantizar el bienestar de todos los ciudadanos. El nombramiento de Eduardo como ministro de Industrias en febrero de 1961 le dio la oportunidad de implementar sus ideas sobre el desarrollo económico socialista. Su objetivo era diversificar la economía cubana, tradicionalmente dependiente del azúcar, creando industrias nacionales que redujeran la dependencia de las importaciones y generaran empleo para los trabajadores cubanos. Eduardo promovió la construcción de fábricas de productos químicos, textiles, equipos agrícolas y bienes de consumo, utilizando tecnología soviética y china, pero adaptándola a las condiciones específicas de Cuba. También impulsó programas de formación técnica para los trabajadores, estableciendo escuelas tecnológicas donde los cubanos aprendían las habilidades necesarias para operar las nuevas industrias. Pero más allá de los aspectos técnicos, Eduardo utilizó su posición como ministro de Industrias para promover su concepto del hombre nuevo, el tipo de ser humano que debería crear la revolución socialista. Organizó jornadas de trabajo voluntario donde funcionarios del gobierno, estudiantes universitarios y trabajadores de diferentes sectores colaboraban en proyectos de construcción industrial, demostrando que el trabajo podía ser una actividad creativa y solidaria en lugar de una imposición alienante. El concepto del hombre nuevo fue quizás la contribución más original de Eduardo
al pensamiento revolucionario. Basándose en sus observaciones de los guerrilleros en la Sierra Maestra y de los trabajadores cubanos durante los primeros años de la Revolución, Eduardo argumentaba que el socialismo no debía limitarse a cambiar las estructuras económicas y políticas, sino que debía transformar la conciencia humana. El hombre nuevo sería un ser humano motivado por la solidaridad y el servicio al pueblo, en lugar de por el egoísmo y la competencia individual. Sería alguien capaz de trabajar no solo por una recompensa material, sino por la satisfacción de contribuir al bienestar colectivo. Sería un ser humano integral, que desarrollaría tanto sus capacidades intelectuales como sus capacidades físicas y emocionales. Eduardo creía que este tipo de ser humano ya estaba emergiendo en Cuba, en los jóvenes que se ofrecían como voluntarios para alfabetizar campesinos, en los trabajadores que participaban en jornadas de trabajo gratuito, en los médicos que renunciaban a carreras lucrativas para servir en hospitales rurales. Para Eduardo, la creación del hombre nuevo era tanto un objetivo como un medio de la revolución socialista. Solo seres humanos transformados podrían construir una sociedad verdaderamente justa, pero solo una sociedad justa podría crear seres humanos transformados. En 1965, Eduardo tomó la decisión más difícil de su vida: dejar Cuba para llevar la revolución a otros países de América Latina y África. Sabía que su presencia en Cuba se había vuelto políticamente complicada debido a sus diferencias con algunos dirigentes sobre el rumbo de la revolución, pero también sabía que su verdadera vocación era la de revolucionario internacional. Escribió una carta de despedida a Fidel en la que renunciaba a todos sus cargos y a su ciudadanía cubana para dedicarse completamente a la lucha por la liberación de los pueblos oprimidos. Su primera misión lo llevó al Congo, donde intentó apoyar la lucha de liberación nacional contra las fuerzas coloniales. La experiencia africana fue frustrante. Las divisiones entre los grupos rebeldes, la falta de preparación militar y política de muchos combatientes, y la complejidad de una realidad cultural que Eduardo no terminaba de comprender, hicieron que la misión fracasara. Pero Eduardo aprendió lecciones valiosas sobre la importancia de adaptar las estrategias revolucionarias a las condiciones específicas de cada país y cada cultura. Su última misión lo llevó a Bolivia, donde intentó crear un foco guerrillero que se extendiera a toda Sudamérica. Eduardo sabía que era una misión casi imposible, pero también sabía que alguien tenía que intentarlo. En las montañas bolivianas, rodeado por un pequeño grupo de compañeros leales, Eduardo vivió sus últimos meses como había vivido toda su vida adulta, luchando por sus ideales, cuidando a sus compañeros enfermos, escribiendo en su diario reflexiones sobre la revolución y la condición humana. El 9 de octubre de 1967, herido y capturado por las fuerzas bolivianas, Eduardo fue ejecutado en la Escuela de la Higuera. Pero su muerte física no significó el fin de su influencia. Su imagen se convirtió en símbolo universal de la rebeldía y la lucha por la justicia. Sus escritos siguieron inspirando a generaciones de jóvenes en todo el mundo. Su ejemplo de coherencia entre pensamiento y acción, su disposición a sacrificar comodidades personales por causas colectivas, su visión de un mundo más justo y humano, trascendieron las fronteras ideológicas y geográficas para convertirse en patrimonio de toda la humanidad. La decisión de Eduardo de abandonar Cuba en 1965 fue el resultado de una combinación de factores personales y políticos que habían venido gestándose durante varios años. Por un lado, Eduardo se sentía cada vez más incómodo
con la burocratización creciente de la Revolución cubana y con lo que él percibía como una pérdida del espíritu revolucionario original. Veía cómo algunos dirigentes se acomodaban en posiciones de poder, cómo la espontaneidad y el idealismo de los primeros años cedían lugar a rutinas administrativas, cómo los incentivos materiales comenzaban a reemplazar a los incentivos morales en la motivación de los trabajadores. Eduardo había sido siempre un purista revolucionario, alguien que creía que la revolución debía mantener permanentemente su capacidad de transformación y autocrítica. Por otro lado, Eduardo sentía que su verdadera vocación era la de revolucionario internacional, que su misión no se limitaba a consolidar la revolución en Cuba, sino a extenderla por toda América Latina y el Tercer Mundo. Había desarrollado una visión continental de la revolución. Creía que los cambios socialistas sólo serían sostenibles si se producían simultáneamente en varios países, creando un bloque de naciones revolucionarias capaz de resistir las presiones del imperialismo estadounidense. La carta de despedida que Eduardo escribió a Fidel antes de partir hacia el Congo fue un documento extraordinario que revelaba tanto su compromiso revolucionario como su dolor personal por abandonar Cuba. En esa carta, Eduardo renunciaba formalmente a todos sus cargos en el gobierno cubano, a su grado militar, a su ciudadanía cubana y a cualquier beneficio material que pudiera corresponderle como dirigente de la revolución. Fidel escribía: «En esta hora puedo decir con orgullo que he creído en ti sin vacilaciones ni cansancios. Tu capacidad de dirección, tu integridad moral, tu fe en el futuro y tu capacidad de prever el peligro en la hora tranquila, tus dotes de estadista y de dirigente, han mantenido y desarrollado las cualidades originales de nuestro movimiento revolucionario.